Vamos a estar viendo algunas de las maneras en las cuales podemos mejorar los fotogramas por segundo en nuestras consolas de Xbox Series, así que ya sabes que después de la intro comenzamos con todos los detalles. Vamos a estar analizando algunas de las cuestiones o algunas de las formas en las cuales podemos aumentar o mejorar, por así decirlo, los fotogramas por segundo en los principales juegos. Podemos enfocarnos en ese área, por ejemplo, juegos competitivos. De igual manera, tómelo como consejos que vamos a estar viendo en algunos de estos ejemplos para que ustedes los puedan replicar en su juego favorito en caso de que este no lo hayamos mostrado en este video. Quiero adelantarme de que no existe alguna aplicación mágica o alguna función en específico que siempre vamos a obtener los 120 fotogramas por segundo. Todo esto va a ser en base a las configuraciones que hagamos en la consola, al igual que los ajustes que podamos modificar y obtener el mejor beneficio para ustedes. De igual manera, este video lo hacemos muy enfocado en la consola de Xbox Series S, en la que tiene el menor rendimiento en comparación a la Xbox Series X, al igual que todas sus versiones, como todas sus revisiones. También para esto, como sabemos, en Xbox no existe alguna aplicación como tal que nos ayude a medir los fotogramas por segundo de los distintos juegos. Hay algunos juegos que sí lo incluyen, pero para eso nos apoyamos en el contador de fotogramas por segundo que cuenta nuestro monitor. Entonces, para iniciar, lo más importante en primer lugar es asegurarnos de que tengamos activado los 120 fotogramas por segundo en nuestras consolas de Xbox Series. Para eso nos vamos a dirigir a configuración general, opciones de pantalla y televisión, y vamos a tener dos apartados, el de resolución y tasa de actualización. Aquí la primera recomendación es que escojamos la mayor resolución que nos permita a la mayor tasa de actualización, que son los 120 Hz. En caso de que tengas problemas de que no te aparezcan la tasa de actualización, para eso nos vamos a dirigir a las opciones avanzadas, a fidelidad y sobrebarrido de video, y en la parte de pantalla en invalidaciones, si nosotros lo tenemos en detectar automáticamente, lo podemos cambiar a modo HDMI. En caso contrario, si lo tenemos en HDMI, lo podemos dejar en detectar automáticamente. Quizás nos vuelva a cambiar la resolución a una resolución más baja, no hay ningún problema sobre eso. Volvemos a seleccionar la mejor resolución o la mayor resolución que podamos a la mayor tasa de actualización disponible. En mi caso, yo pude escoger en Xbox Series S resoluciones 4K a una tasa de actualización de 120 fotogramas por segundo, que recuerden que tanto su monitor como su pantalla debe aceptar esa tasa de actualización. Solamente aquí en las opciones avanzadas, en los modos de video, activé yo lo que es la frecuencia de actualización variable para que me pudiera activar lo que es el contador de fotogramas en el monitor, y de ahí en más no hice ninguna modificación. Recordemos que las opciones de modos de video no tienen nada que ver con los fotogramas por segundo, a lo mejor sí con el input lag. Ahorita nuestro enfoque está más en los fotogramas por segundo. Ya asegurándonos de tener la mejor resolución y la mayor tasa de actualización por segundo, lo primero que debemos analizar en cualquier juego, o específicamente en el juego donde quieras obtener el mejor beneficio en fotogramas por segundo, es que tengamos asegurado que dentro de las configuraciones, en el apartado de gráficos o de interfaz, esté seleccionada la opción que nos indique que está obteniendo los 120 fotogramas por segundo, como lo podemos encontrar en Call of Duty, que nos permite activar lo que es la frecuencia de actualización de 120 Hz. Al igual que en Halo Infinite, nos podemos dirigir a la parte de configuración, video, velocidad de fotogramas, y ya podemos escoger entre las diferentes opciones que nos da. Siempre tenemos que escoger la mayor tasa de actualización y de ahí basarnos para obtener el mejor rendimiento posible. Juegos como Fortnite, juegos como Apex Legends es donde podemos obtener los 120 fotogramas por segundo, que ese es el primer tip o consejo que debemos activar en nuestros juegos. A partir de aquí vamos a empezar a analizar algunas otras opciones que existen en algunos juegos que nos pueden ayudar o perjudicar a la frecuencia de actualización o a los fotogramas por segundo que podemos obtener en algún juego. En primer lugar, tenemos lo que es el campo de visión, que es esta visión periférica que tenemos, que a mayor amplitud vamos a obtener esta visión periférica con una especie de efecto tipo ojo de pez, pero que es muy importante también para juegos competitivos. A menor sea esta escala, tenemos menos visión periférica, por así decirlo, pero también existen sus pros y sus contras, como lo podemos encontrar en algunas notas. Dentro de las opciones del campo de visión, a valores distintos a los predeterminados, podría causar efectos a una menor frecuencia de actualización. El campo de visión en los diferentes tipos de juegos como Halo Infinite, como en Apex Legends, como Call of Duty, sí tienden a llegar a afectar. Como les digo, a mayor número sea de este campo de visión, son más la visión que podemos obtener, una visión periférica. Estamos exigiendo más a la consola que nos muestre más imágenes, y como consecuencia de que haya un menor rendimiento. Ojo aquí, esto no significa que siempre sea así. ¿En qué situaciones puede llegar a ocurrir esto? Podemos tener un campo de visión alto en diferentes mapas donde no va a haber ninguna afectación, o la afectación es muy mínima e incluso aún así lo tengamos por debajo de los predeterminados. Ejemplo, existen mapas pequeños como en Call of Duty o como en Halo. La diferencia de fotogramas por segundo va a ser muy mínima en sus comparaciones.
afectaciones, pero sí tiende a haber algún beneficio. Analicemos el tipo de escenario que estamos trabajando en ese momento o estamos jugando en ese momento. Si son mapas pequeños, es muy probable que la tasa de actualización no se vea tan afectada independientemente del modo de que tengamos el campo de visión. De igual manera hicimos algunas pruebas para que vieran las pequeñas diferencias que hay en los mapas pequeños utilizando diferentes tamaños del campo de visión, en donde sí puede haber alguna afectación. Ya es cuando estamos tratando de abarcar mapas más grandes. Al abarcar mapas más grandes hay una interacción más amplia sobre las imágenes, puede haber mayores efectos o la cantidad de jugadores y lo que estén efectuando en ese momento. Un ejemplo muy claro lo vimos en el juego de Halo Infinity. Utilizamos un mapa grande y en donde estuvimos analizándolo a través de diferentes campos de visiones, en donde tener en un campo de visión alto puede haber una afectación un poco considerable en los fotogramas por segundo. Al hablar de mapas grandes con un campo de visión alto, ahí sí hay una afectación más pronunciada en este tipo de rendimientos. En mi consideración, si te quieres enfocar más a la parte de los fotogramas por segundo, es estar jugando con este mismo campo de visión para encontrar un punto intermedio donde tú puedas disfrutar el juego sin ningún problema sobre el campo de visión y obtener el mejor beneficio sobre los fotogramas por segundo. Al igual que, como siempre lo he dicho, habrá escenarios muy específicos donde pueda llegar a afectar o no este rendimiento. De igual manera, dependiendo también el título y la optimización que este tenga, puede haberse una afectación menor o mayor. Por eso siempre les digo que hagan pruebas y que encuentren el mejor punto de equilibrio para ustedes. ¿Qué otros puntos podemos encontrar que pudieran llegar a afectar el rendimiento de los fotogramas por segundo de nuestras consolas? Otro punto muy importante, esto lo vemos mucho en las computadoras, en donde podemos hacer modificaciones en la resolución para obtener una mayor fluidez en los fotogramas por segundo, sacrificando un poco lo que es la parte gráfica. En este caso, hablando específicamente en consolas, en Xbox Series no existe ninguna afectación en la parte de la resolución que pueda llegar a afectar la tasa de actualización. Hicimos algunas pruebas cambiando nuestro monitor, que es un monitor 4K, bajamos la resolución a 1080, no hubo ninguna afectación. Subimos a 2K y de igual manera no hubo ninguna afectación específicamente en los fotogramas por segundo. Aumentamos la resolución hasta en 4K en casi todos los juegos donde hicimos las pruebas y no existe ninguna afectación sobre la tasa de actualización o los fotogramas por segundo, para que lo tengan en cuenta. Por eso siempre les aconsejo que escojan la mayor resolución que su monitor o su pantalla les permita a la mayor tasa de actualización, que son los 120 Hz. Como les adelantaba al principio, recuerden que tampoco no hay ninguna afectación en la frecuencia de actualización o en los fotogramas por segundo en activar o desactivar la frecuencia de actualización variable, el modo de baja latencia, los HDRs. No hay ninguna afectación sobre eso, porque recuerden que el input lag y los fotogramas por segundo son dos temas muy distintos. Tú quieres activarlos o no hay ningún problema y no llega tampoco a afectar los fotogramas por segundo. Otro punto que encontramos que no afecta los fotogramas por segundo, ya lo habíamos hablado anteriormente, es un punto que se encuentra específicamente sobre el juego de Call of Duty, sobre el realce por contraste adaptativo de AMD. Este realce por contraste adaptativo tiene otra función específicamente sobre las gráficas, pero no afecta directamente a los fotogramas por segundo. De igual manera estuvimos haciendo pruebas cambiando los valores del realce por contraste adaptativo en 0, en 50, en 100%, en diferentes valores para determinar si existe o no una afectación o el rendimiento de la consola, en el cual tampoco no existe ningún problema y estos valores nosotros los podemos modificar a nuestro gusto. Otro punto muy importante sobre el tipo de realce por contraste adaptativo también lo encontramos en el juego de Halo Infinity, no como tal, sino que se llama afinado. Afinado también no existe ninguna afectación sobre el rendimiento de los fotogramas por segundo que pueda llegar a afectar el rendimiento de nuestra consola. También es un valor que nosotros podemos modificar a nuestro gusto, a nuestro criterio, les digo, dependiendo de la pantalla, dependiendo del monitor, dependiendo de nuestros gustos, y poder elegir sin ningún problema. Donde sí podemos empezar a ver problemas, ojo aquí, es en las opciones de trazado de rayos. Trazado de rayos también es una opción que también nos implica un desgaste en el rendimiento de nuestra consola y por obvias razones una caída en los fotogramas por segundo. Uno de los juegos competitivos que encontramos es en el Halo Infinity, donde sí nos permite realizar este tipo de acciones. Si activamos este trazado de rayos, tiende a afectar los fotogramas por segundo considerablemente, siempre y cuando el mapa tenga esos escenarios donde sacrifique esa parte de los trazados de rayos, como lo podemos ver en algunos ejemplos. Puede ser muy pronunciada o no esta caída de fotogramas por segundo, dependiendo del escenario, dependiendo el mapa, dependiendo el campo de visión. De ahí en más, algunos ajustes o algunos efectos visuales como el desenfoque, la sacudida de arma, algunas visualizaciones por las explosiones o algunos otros temas, tampoco puede llegar a afectar en consideración una caída pronunciada de fotogramas por segundo. Entonces debemos de cuidar en primer lugar lo que es la resolución
resolución, la tasa de actualización, el campo de visión, si existe alguna especie de trazado de rayos sobre del juego y considerar el escenario donde estamos jugando. Son algunas de las opciones súper básicas que podemos modificar dentro de un juego en combinación con la configuración de nuestra consola para obtener el mejor beneficio en el rendimiento o en la tasa de actualización. Igual si tú quieres dejar algún otro comentario, algún otro tip, algún otro consejo que se me haya olvidado para mejorar el rendimiento, lo puedes dejar en la parte de los comentarios y así ayudarnos entre comunidad. Sin más, es todo por este video. Soy Retromanía, espero le den like, se suscriban y sin más nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.